¿cómo te vas a dormir? O sea, y lo señalábamos, finalmente me parece así, a mí me parece muy emblemático, ¿no? Torre Mayor, después Torre Reforma y ahora Chapultepec 1, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a dormir? O sea, cuando tiembla, ¿no sientes feo? Hola, doctor. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Ignacio, buenas tardes. Muy bien, aquí. Oye, qué gusto que hayas aceptado ser el padrino de este canal de YouTube, que como ya lo sabes, lo hemos denominado el diseño estructural en México. Es importante mencionar para todos aquellos que ya nos siguen en todas nuestras redes, que con esta entrevista iniciamos el ciclo de entrevistas magistrales con los profesionistas más destacados del diseño estructural en México. A lo largo de la semana hemos estado subiendo algunos videos para documentar toda tu amplia experiencia en el diseño estructural. Tu formación académica, de donde quisiera resaltar que eres egresado de la licenciatura en Ingeniería Civil por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Obtuviste el grado de maestro en estructuras en el Instituto de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, de donde me gustaría resaltar que tu director de tesis es el doctor Roberto Melipiraya, y finalmente pues, el grado de doctor en Ingeniería Sísmica por la Universidad de Nueva York, con sede en Buffalo, donde le vale la pena mencionar, y corrígeme si me equivoco, que eres el primer mexicano que se doctora en este espacio educativo de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, así es. En tu formación laboral, quisiera resaltar que tu paso por la IKE Ingeniería, de donde seguramente tu proyecto más emblemático debió ser Torre Mayor, corrígeme si me equivoco. Después formaste tu empresa, aquí estoy revisando mis notas, diseño integral y tecnología aplicada, y finalmente asumes la dirección de WSP México, de donde, si no me equivoco, tu proyecto hasta ahora debe ser Torre Reforma. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Rodolfo Valles Mattox. Adelante, doctor. Pues, no, primero que nada, gracias por la invitación. Un gusto de estar aquí con ustedes en esta época moderna en donde muchas cosas se transmiten, el conocimiento se está transmitiendo vía YouTube. Me da gusto que tengas esta iniciativa porque así como hay cosas muy valiosas, hay cosas que no tienen sustento. Entonces me da gusto que de forma técnica pues estés organizando este conocimiento, ¿verdad? Para que sepan los que nos escuchan o los que van a ver tu canal, que pues tú estás liderando esto y estás controlando el contenido, ¿no? No es a alguien que se le ocurre subir un video de algo que parece que cree que sabe, sino que tú con tu formación pues estás pues guiando este canal para que su contenido sea muy bueno. Es un honor para mí, muchas gracias por la invitación y al contrario, un gusto de estar aquí contigo. Tal vez un par de precisiones. Sí, creo que soy el primero en graduarme de la parte con doctorado, digamos, de México en la Universidad de Nueva York en Buffalo. Creo que sí soy el primero. La Universidad de Buffalo tiene muchas más carreras y, por ejemplo, el TEC de Monterrey en el área de administración tenía muchos intercambios, entonces, digamos, pero en la parte de ingeniería sísmica sí soy el primero. Ha habido después de mí varios otros de una gran universidad. Y respecto al proyecto muy emblemático en ICA, ciertamente participé en Torre Mayor. De hecho participé desde antes, cuando yo trabajé, que no lo mencionas por ahí, trabajé con Enrique Martínez Romero antes de irme a estudiar el doctorado, y estando yo allá estudiando el doctorado se está llevando a cabo el diseño de Torre Mayor. Entonces tuve un periodo muy interesante en donde combinaba mis estudios con el diseño de Torre Mayor. O sea, de repente me tocaba asistir a juntas en Nueva York
para revisar la parte del diseño. Entonces, ya regresando a México, la parte del proyecto quizá más importante o de los que les tengo mucho aprecio en mi tiempo en ICA, fue yo creo que el Metro de Puerto Rico. Y me encantó porque tuve la oportunidad, que creo que es una valiosísima oportunidad, de convivir con los equipos de construcción, porque una de las partes vitales el objetivo final de todos los proyectos que hacemos es que se construyan. Y entonces, parte de volver real estas ideas, estos grupos de análisis que hacemos, la elaboración de planos, es luego verlo construido, ¿no? Entonces, enriquece muchísimo el haber pues estado muy de cerca con el equipo de construcción y teniendo esa retroalimentación. Todos ustedes que tengan oportunidad de visitar una obra o de convivir con estos equipos de construcción, por favor no dejen de hacerlo. Sí, de hecho yo siempre digo, Doc, que no hay nada más, es un privilegio, ¿no? Poder construir lo que diseñas. Sí. Pocos tenemos esa fortuna. Así ¿no? Es correcto. Entonces, Puerto Rico. Es lo más de Puerto Rico en mi etapa ICA, ciertamente Torre Mayor, y hicimos varios proyectos más, pero sí, digamos, claro. De los que me llenaron mucho, ¿verdad? Pues fue el tren urbano en Puerto Rico. ¿Y si estoy en lo correcto con el tema de Torre Reforma? ¿Sí es lo que más te llena de orgullo hasta ahorita? Sí, en época reciente ciertamente es un proyecto que marca un hito en muchos sentidos, ¿no? Sí es un proyecto con muchos retos desde el movimiento de la casa que tuvimos que hacer para conservar el patrimonio, ¿no? Es un proyecto con muchos retos también porque el terreno y las circunstancias del terreno obligan una estructuración sumamente compleja, con excentricidad, ¿verdad? Entonces no es un problema de libro de texto, ¿no? Y yo creo que también cuando describo el movimiento de la casa Reforma, de Torre Reforma, ¿verdad? Normalmente digo, claro, y eso pues saqué mis apuntes de la Universidad de Movimientos de Casa, ¿no? Entonces me volteo y les pregunto a los que escuchan, ¿qué? ¿Ustedes no han tomado ese curso todavía? y justo yo creo que esa es la parte preciosa de la ingeniería en estructuras, es que nos dan o estudiamos una serie de herramientas, estudiamos el comportamiento de los materiales, de los sistemas estructurales, ¿verdad? Pero la creatividad empieza ahí, ¿no? O sea, ahí empieza en cómo llevamos esos conceptos, ¿verdad?, a aplicarlos a una situación a unas restricciones en la vida real, ¿no? Entonces, Torre Reforma está lleno de esos retos, ¿no? Lleno de esas soluciones que no están en ningún libro de texto, ¿verdad? Y es fascinante como ingeniero, pues, poderlos probar, utilizar al máximo los sistemas computacionales, ¿verdad?, para buscar alternativas de estructuración, siempre revisando de forma como simplificada qué es lo que nos da, porque no podemos confiarle a la computadora, ¿no? La computadora no es un ingeniero, es un procesador muy rápido, ¿no? Es mucho más rápido que nosotros, pero no tiene criterio estructural. Das temas, híjoles, que yo también soy muy recalcitrante en ese tema y perdón, a lo mejor algunos se me ofenden, pero el tema del texto del libro, o sea, híjole, la ingeniería civil, digo, también vamos a entrevistar aquí autores del libro, o sea, ya viste todas las áreas que vamos a tocar, pero hijo, son mundos distintos, ¿no? O sea, el texto del libro y ya la aplicación, o sea, ya enfrentarte al problema, lo que acá decir, ¿no?, que te permite liberar tu creatividad al máximo. Sí, yo creo que, y estamos viviendo en una época que es súper, súper interesante, ¿no? O sea, las computadoras cada vez tienen un poder computacional impresionante, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba con Martínez Romero y empezábamos nuestros primeros análisis
Te estoy hablando de, por ejemplo, proyectos de reforzamiento después del 85, más o menos por ahí del 87, que estábamos todavía haciendo reforzamientos, 87, 88, 89. Hicimos varios reforzamientos, algunos de ellos, por ejemplo, con amortiguadores, ¿verdad? Y para los análisis con amortiguadores, pues teníamos que hacer análisis paso a paso de historia en el tiempo, ¿no? Bueno, te imaginarás, ¿verdad? Con el poder computacional que teníamos en ese momento, ¿verdad? La cantidad de horas que se dedicaba en la computadora en hacer números. Y regresaba uno un día después y se fue la luz, ¿no? Entonces, era tan complicado. Hoy en día, esos análisis que hacíamos y tardábamos un par de días, ¿verdad? Hoy en día, en media hora, una hora los tienes, ¿no? Y análisis paso a paso lineal, no lineal. Pero ¿qué nos enseñó esa época? Ese es, digamos, ahorita lo vemos hacia atrás y claro, a mí no me gustaría llegar a esos tiempos, pero ¿qué nos enseñó esa época? En ser mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más conscientes de cuál es la estructura y el comportamiento que debe tener, ¿no? Porque bueno, mientras la computadora procesaba, uno procesaba también, aunque sean números muy generales, ¿verdad? Es decir, bueno, si el edificio tiene torre Reforma, por ejemplo, ¿no? O sea, sobre el nivel de banqueta tiene 7,000 metros cuadrados. Bueno, entonces 70,000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ¿cuánto pesa el edificio? Bueno, por ahí estaba la regla de la tonelada. Bueno, en este caso tiene unos muros muy gruesos, muy altos. 1 tonelada por cada metro cuadrado, ¿no? Por nivel. 1 tonelada por metro cuadrado. En este caso, como tenemos muros muy anchos, en realidad es un poco más de 1 tonelada por metro cuadrado. Pero más o son menos. Cálculos que en una calculadora, ¿verdad? Tú puedes hacer, bueno, los pisos bajos andan más o menos por el espesor de muro, que es 1,20, ¿verdad? Pues los pisos bajos andan por 1,2 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Los pisos altos, ¿verdad? En donde los muros ya llegan a ser hasta 35 centímetros, ¿verdad? Entonces ya ahí andamos en 800 kilos por metro cuadrado, ¿no? Entonces el promedio es tanto, entonces el coeficiente sísmico es tanto, y entonces el cortante basal es más o menos esto. Entonces ya estoy esperando nada más que la computadora me dé con más cifras decimales, ¿verdad? Así es. Lo que yo en orden de magnitud ya traes, ¿no? Espero. Tu más menos 10%. O sea, tú dices, ¿sabes qué? Sí. Esto va a andar por acá. Si sale de ese más menos 10%, hay bronca, ¿no? Algo Exacto. Se está haciendo mal. Y yo también, permíteme que puntualice ahí. Y eso también nos pasa mucho, o sea, le pasa mucho a los diseñadores jóvenes. De pronto se casan con una paquetería de cómputo especializada y le creen pie juntilla, ¿no? O sea, oye, yo les digo, ¿cuándo la calibraste? O sea, ¿cómo puedes tener certeza de que lo que te está arrojando es correcto? Si tú le metes basura, te va a arrojar basura. Sí, el problema es ese, es que necesitas no perder la sensibilidad. Y a lo mejor, como te describía, en esas épocas, el problema era que se tardaba mucho. La ventaja era que nos dejaba pensar, ¿no? Entonces teníamos mucho tiempo para pensar, y además, como el programa sí iba a tardar al menos un día, o sea, todos los análisis lineales, yo lo que recuerdo en algún hotel que hicimos por allá en Cancún en esa época, ¿verdad? Los análisis lineales, así, lineales, espectral, digamos, lo cotidiano, digamos, ¿no? Lo básico, de todas maneras se tardaba toda una noche. Entonces, dedicabas todo el día, ¿verdad?, en preparar y pensar, porque no lo ibas a soltar a correr hasta en la noche, porque no tenía ningún sentido soltarlo a correr a las 4 de la tarde, ¿verdad? Porque todavía le podías meter. Luego, ¿qué hacías, no? O sea, no ibas a hacer nada, ¿no? Entonces, todo el día te pasabas revisando el modelo, haciendo tus números aquí aproximados y decir, ¿por dónde debe ir? Entonces, como no puedo cambiar secciones y en 10 minutos me arroja otro resultado, ¿verdad? Y cambio otra vez secciones y en otros 10 minutos me arroja otro resultado, entonces tengo que hacer un prediseño, ¿verdad?, con estos números tan gruesos que tú describías ahorita, más o menos 10%, bueno, aunque fuera más o menos 20%, pero es una idea que ya tienes. Es en un rango. Entonces tú proporcionas y ya vas afinando. O sea, recordemos que nuestra profesión, ¿verdad?, es mucho de iteraciones. O sea, tú no llegas al resultado final, ¿verdad?, así en el primer paso, ¿no? Tú llegas iterando. Entonces, como hoy en día
la velocidad de respuesta de la herramienta es tan rápida, creemos que podemos empezar iterando desde donde sea, ¿no? O sea, pues ponen las columnas de 3 metros por 3 metros y a ver cómo, ya al cabo la computadora va a iterar. Y yo digo, Doc, no hay diseño estructural perfecto. Hay diseño estructural con cierto grado de certidumbre, ¿no? Incrementemos el grado de certidumbre en la medida que iteremos a llegar a afinar todas nuestras idealizaciones, porque también es cierto, idealizamos muchas cosas. Yo creo que es súper importante. Hay un concepto padrísimo en que los americanos usan mucho. Dicen, el mapa de una ciudad no es el territorio, ¿no? No sé si me explico. O sea, el mapa es una representación de lo que es el territorio. Así es. Lo mismo pasa con las estructuras. Exacto. El modelo matemático, aunque tenga 25,000 datos después del punto decimal y tenga un modelo, es una abstracción de la realidad, no es la realidad, es una abstracción, ¿no? Exacto. Entonces tenemos que entenderlo así y por lo mismo, porque como creemos que el programa está siendo muy preciso en sus cálculos numéricos, creemos que es la verdad, pero no necesariamente. Así no es. necesariamente. Entonces, tenemos siempre que regresar a los conceptos básicos, a flujo de fuerzas básicas. El edificio pesa, o sea, si son 70,000 metros cuadrados, ¿verdad? Y en promedio ahorita les describía de 1.2 toneladas metro cuadrado a 0.8 toneladas metro cuadrado, pues en promedio la tonelada, digamos. Entonces el edificio pesa 70,000 toneladas. No le demos la vuelta. Si el programa dice que pesa 56,000 toneladas, está mal. Hay problema. Sí, aunque me diga que pesa 56,328.427 toneladas, está mal. Está mal. No. Algo estamos alimentando mal que el programa nos está arrojando eso. Entonces, sí, ¿qué sigue? Exacto. A ver, papá, corríjale, ¿no? Revisen qué están alimentando incorrectamente, ¿no? Eso lo digo a mis diseñadores. A ver, yo igual, o sea, traigo la regla, a ver, chéquele. Está mal. ¿Por qué, Inge? Está mal, revísenle. Algo metieron mal, ¿no? Lo mismo que haces tú, obviamente, ¿no? Pero en las grandes ligas. Pero justo es, digamos, para las generaciones jóvenes, esto que estamos platicando ahorita es súper, súper importante. Porque el poder computacional va a seguir creciendo. Sí. ¿No? Y entonces... Y además vamos a empezar a cada vez, ustedes han oído hablar del término, ¿no? ¿Cómo le llaman? El mundo de los datos. Se me escapó ahorita el nombre que ¿Big le Data? usan. Big Data, gracias. El Big Data, ¿no? Entonces los análisis que tú hagas, estamos a nada a que todos los resultados de todos los análisis, de todos los modelos, de todos los programas, los tengamos en una base de datos, ¿verdad? Entonces, esa parte, toda esa gran experiencia de datos los vamos a tener disponible. Entonces, ¿qué va a hacer el ingeniero en el futuro? ¿Verdad? Porque el proceso de iteración no lo vas a la máquina, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que tiene que hacer el ingeniero a futuro? Todas las cosas que sean repetitivas están destinadas a desaparecer, ¿no? Entonces, si el ingeniero actual, el ingeniero de estructuras actual, cree que su trabajo es capturar un modelo, ¿verdad? Y luego leer lo que está diciendo el modelo y simplemente pasarlo, está destinado a desaparecer, ¿no? Claro. El ingeniero a futuro, ¿qué es lo que debe ser? Debe ser el que es capaz de orientar hacia dónde debe ser la estructuración, ¿verdad? Poder interpretar los datos, ¿verdad? Poder comparar sistemas estructurales, que para eso la computadora va a ser rapidísima, ¿no? ¿Qué pasa si ponemos los contraventeos a cada X distancia, ¿no? Perfecto. Ahí está, ya está tu resultado, ¿no? ¿Qué pasa si lo hacemos, en vez de contraventeos, con muros? Lo hacemos en este otro resultado. Ese escoger las opciones y ese interpretar los resultados es la labor del ingeniero, ¿no? Es la labor del ingeniero. El meter los datos... Yo siempre digo a mis alumnos, cuando soy profesor, o a mis diseñadores en el trabajo,
que la responsabilidad de diseñador estructural, yo he acuñado dos términos, el CUT y el CLD. O sea, la carga uniformemente distribuida, esa es responsabilidad tuya, no del paquete, ¿no? Eso lo multiplicas por su área, lo divides entre su aportación y le llamo carga linealmente distribuida. Esos dos datos es tu responsabilidad. La máquina no piensa. Tú tienes que tener ese criterio de ingresar ese dato. Y de ahí, yo le llamo los datos mandones, ¿no? De ahí se viene todo lo demás. Y lo que acabas de decir, ¿no? Y los chamacos lo hacen así. Oh, pata, ¿no? Ya está. Y te regresan. Pero no tiene la sensibilidad de decir, ¿esto es correcto o es incorrecto? Exactamente. Enfatizando lo que acabas de decir, exactamente es el mensaje correcto que debemos transmitir. O sea, lo muy importante son los datos de entrada, ¿no? O sea, la carga distribuida, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Qué uso va a hacer? Etcétera. Le agregaría la estructuración, ¿no? Porque muchas veces en la parte del diseño, ¿verdad? Pues normalmente los proyectos, ¿cómo nacen, no? Nacen con por ejemplo, un inversionista que tiene una idea de negocio, que identifica una necesidad y entonces dice, perfecto, vamos a hacer un edificio de lo que sea, oficinas, ¿no? Entonces, en esta ubicación y demás. Tiene el predio, etcétera. ¿Qué sucede después? Involucra a un arquitecto que le va a ayudar a determinar pues cuáles deben ser los flujos y demás. Y ese arquitecto, con la formación que tiene, pues empieza en su concepto a dejarnos espacios para las demás disciplinas que vamos a entrar después, ¿no? Entonces, pues dice, pues claro, hay que poner alguna columna en algún lado, ¿no? Entonces pone unas por ahí y otras por acá, ¿verdad? Y luego pone unas traves, claro, hay que poner unas traves, ¿verdad? Y deja unos ductos para que las instalaciones puedan pasar y deja un espacio para lo del elevador, etcétera, ¿no? De ahí entramos ya las ingenierías, ¿no? Normalmente la primera ingeniería en entrar es la de estructuras, el esqueleto entra primero, los sistemas de flujos de electricidad, de agua, etcétera, entran después, ¿no? Y en ese momento es que se debe decidir si el esqueleto es el correcto para la forma que estamos viendo. Esa también es una gran labor del ingeniero. O sea, sí. Muchas veces parecería que el arquitecto ya hizo nuestro trabajo, ¿no? Entonces ya puso columnas. No. Él las puso con una muy buena voluntad, tratando de entender algo que le funcione también para los espacios que se están generando. Es muy importante. Pero ahí es el momento medular en donde debemos entrar. Y ese es el momento medular en donde debemos estudiar opciones de estructuración, ¿verdad? Por ejemplo, y yo esa parte la denomino, es la primera etapa para mí del diseño estructural, estructuración y predimensionamiento, ¿no? ¿Qué sistema de estructuración vas a ocupar? Y bueno, y también ahí hay otra vez, vuelve a entrar el diseño estructural, ¿no? Para que no perdamos tanto tiempo, ya la experiencia te permite definir 3 secciones que tú, en base a todo lo que has ido generando, ya esta va por aquí, ¿no? De hecho, mi chamaco de repente me dicen, oye, Inge, pues ¿para qué ya lo corremos? Si usted ya lo trae ahí, no tenemos que hacer porque tenemos que afinarlo y tenemos que fundamentarlo. Claro, y también les digo, y no se me... De hecho, es parte de una de las preguntas que te quiero hacer, que nos compartas. De pronto también hay que tener mucho cuidado con esas reglas de predimensionamiento, porque de pronto las toman a pie juntillas también, ¿no? O sea, las toman como palabra de Dios y piensan que con eso ya resuelven, ¿no? Pero es que eso nada más te va a servir para que alimente lo que acabas de decir, ¿no? Que alimentes al programa. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Marcos rígidos de acero, de concreto, de madera, muros de carga, mampostería? O sea, definir, ¿no? Esa parte de la estructuración. Ahora sí, ingreso al programa y vamos a la otra etapa, que nos adelantamos, ¿no? Nos fuimos un poquito, empezamos con el tema del análisis estructural, ¿no? Con la carga uniforme en subida y la carga linealmente distribuida, ¿no? Sí, si me permites, yo normalmente hago el símil de un jugador de ajedrez, ¿no? O sea, creo que todos o muchas personas sabemos cómo se mueven las piezas, ¿no? O sea, sí, la torre se mueve en línea recta en este sentido, los alfiles en diagonal, etcétera. El caballo 2 hacia un lado y 1, o 1 y 2, ¿no? Etcétera. Los peones de esta manera, etcétera, ¿no? El conocimiento de esas reglas no nos vuelve un jugador de ajedrez, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entre un gran jugador de ajedrez y pues un novato?
novato como yo, ¿no? Que no más sabe las reglas, ¿verdad? Es el tiempo que le toma en entender los movimientos que tiene que hacer, ¿verdad? Para llegar al jaque, ¿no? Lo mismo, los mismos somos los ingenieros. En la universidad nos enseñan la regla de cómo se mueve el alfil, el peón, etcétera, la reina, la torre, etcétera. Esas bases hay que, practicarlas, ¿verdad? Y probar los movimientos en una computadora, ¿verdad? Y decir, pero siempre con esa visión de qué es lo que yo creo que va a suceder, ¿no? Cuando tú juegas ajedrez también mueves una pieza pues pensando en cómo ves que va a reaccionar el otro, ¿no? Y eso te da una retroalimentación. Lo mismo tiene que ser con los programas, pero aquí parecería que puede caerse en la tentación, o se cae muchas veces en la tentación de que la pieza, el movimiento lo hace el programa y ya no cuestionas, ya no hay retroalimentación. Error. Entonces, platicábamos fuera de línea, por ejemplo, una cosa que me pareció interesante, ¿no? O sea, me preguntabas, digamos, la responsabilidad de tener estos proyectos, ¿no? Y lo que involucra, bueno, un poquito, a lo mejor poniendo un poquito de sobre, déjame hacerte la pregunta para que sea más oficial. ¿Cómo te vas a dormir? O sea, y lo señalábamos, finalmente me parece así, a mí me parece muy emblemático, ¿no? Torre Mayor, en su momento, con tu nivel de participación a través de la ingeniería, después Torre Reforma, ya ahí con toda la titularidad, y ahora Chapultepec 1, ¿no? O sea, ¿cómo te vas a dormir? O sea, cuando tiembla, ¿no sientes feo? Mira, yo creo que es una labor de todos, ¿no? Y es una labor de equipo. Y esta profesión es una profesión muy bonita, muy bonita, porque sobre todo si la haces con esa creatividad, ¿no? Buscando soluciones, ¿no? Buscando creatividad. No aplicando reglas, ¿no? O sea, sino más bien cuidando las reglas, respetando las reglas que vienen en los reglamentos, pero más bien buscando innovaciones, buscando nuevas soluciones. Entonces, eso es por una parte. Por segunda parte, es una profesión de mucha responsabilidad, porque pues lo que estamos haciendo es protegiendo vidas, ¿no? O sea, les estamos albergando o dando un espacio para que el ser humano de alguna forma desarrolle lo que tenga que hacer, ¿no? Si es para uso habitacional, bueno, que sea su casa, su hogar, ¿verdad? Si es un hospital, bueno, que sea donde atienden enfermos, o si es unas oficinas o un centro comercial, bueno, pues es donde o van a trabajar o donde van a divertirse, ¿no? A esparcimiento. Entonces, lo primero que debemos entender es que es una profesión de muchísima responsabilidad, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos haciendo es algo que sí nos trae digamos, que estamos poniendo, ¿verdad? Estamos haciendo un trabajo del cual dependen muchas personas en un evento pues extraordinario como un sismo, ¿no? No hay que, digamos, no hay que tampoco paralizarse ante esta situación, ¿no? Lo que sí hay que hacer es tener conciencia de la responsabilidad y en ese sentido revisar, ¿no? En ese sentido revisar, ser muy estrictos, o sea, en esto, en la parte de nuestra profesión tenemos que ser, yo creo que en todas, ¿verdad? Pero en esta quiero enfatizarlo, tenemos que ser muy estrictos y responsables, ¿verdad? Responsables de todo lo que estamos haciendo y conscientes, ¿verdad? De que lo que estamos calculando, poniendo en un plano que luego alguien más tendrá que construir con todo el cuidado que se merece, ¿verdad? Pues es de alta responsabilidad. Entonces hay que tratarla en esa manera, ¿no? No es ¿cómo decirle? No es un juego de videocomputadora, ¿verdad? Aunque los gráficos son muy buenos, ¿no? Y las animaciones pueden ser muy buenas, en realidad esto es real, ¿no? O sea, al final del día lo que estamos haciendo es algo que se va a volver en una estructura real y que va a albergar a muchas gentes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primer tema, pues no le creas a tu computadora, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, retroaliméntate, ¿no? O sea, confróntate, ¿no? Con la computadora, ¿no? Yo digo 70,000 toneladas en el ejemplo que decíamos del cortante basal, digamos 70,000 por el cortante basal, que más o menos es
3,5%. Otro dato mandón. Ajá, otro dato mandón. ¿Cuál es el? Bueno, por el coeficiente sísmico, como tenemos un periodo muy largo de estas estructuras, el periodo del suelo en esa zona anda en 1.1, 1.2 segundos. Sí, el periodo de estas torres, depende de cuál estemos hablando, pero andan en el rango de 5.6, la más rígida, en el sentido más rígido, digamos, hasta 7.3, 7.4, más o menos la más flexible, ¿no? Entonces, en ese rango estamos varias veces más alejados del periodo del suelo, ¿no? Así es. Entonces, otro dato mandón es precisamente por modo 1, ¿verdad? Pues viendo el espectro, casi todos ellos están todavía por debajo del 3%, ¿verdad? Lo cual quiere decir que hay que escalarlos. Entonces, pues nuestro cortante basal, pues tiene que ser eso, ¿no? Vamos a poner el 3% de las 70,000 toneladas, ¿no? Y ya tienes otro dato mandón en el cual le puedes cuestionar a tu computadora, ¿verdad? Si te está dando un resultado muy diferente, pues le dices, no algo anda mal. Algo anda mal, ¿no? A corregir. Algo anda mal. O tú o yo, pero tenemos que ponernos de acuerdo tú y yo, ¿no? Él no es el ingeniero, ¿verdad? Sí, pero la computadora no piensa. O sea, el diseñador es el responsable, ¿no? Y él es el que trae el dato mandón, donde dice, a ver, si está fuera de este rango, hay un problema. Algo alimentaron bien, hay que ir a corregir, nada más, ¿no? Algo ingresamos mal que nos está moviendo ese datito. Sí, y puede ser cualquier cantidad de cosas extrañas, ¿no? O sea, me acuerdo un proyecto también muy interesante. Nos tocó participar en el puente Chiapas, un puente lanzado. Que hicimos una revisión. ICA construyó ese puente, se detuvo en algún momento, no recuerdo la razón por cuál, pero cuando se reactivó el proceso, nos tocó hacer una revisión. Y yo recuerdo que estábamos estudiando el lanzado del puente, ¿verdad? Y teníamos un modelo súper sofisticado en SAP, con elemento finito, y estábamos modelando las dovelas. Es un puente metálico. Entonces teníamos los apiezadores también modelados. Era un modelo fabuloso. Se veía una chulada, ¿no? Una chulada de modelo, ¿no? O sea, haz de cuenta un render ingenieril del puente, ¿no? O sea, estaba modelado. Ya nada más nos faltaba, yo creo, que modelar la soldadura, ¿no? Pero estaban todas las plaquitas. Estaba maravilloso. Y estábamos corriendo el proceso de empuje, lo cual hacíamos pues cambiando el punto de apoyo, ¿verdad? Y de repente llegaba un momento en el cual la nariz, digamos, de lanzamiento se caía, ¿no? Caray, pues ¿qué pasa, no? No daba congruencia a los resultados. Entonces, no, pues ¿qué pasa? Y en ese mundo de modelo tan maravilloso, ¿verdad? En algún momento cometimos algún error. Y una asignación de una piececita, porque teníamos muchas piececitas, pero una asignación de la primera pieza de la nariz, ¿verdad? Se había equivocado. Tenía un dato equivocado. Entonces estaba generando como una rótula, ¿no? Porque, claro, y te cambia la historia. Si tú veías el modelo, estaba precioso. Era para publicar, ponerlos en la revista, en ejemplos de CSI o cualquiera de estos programas de cómputo, ¿no? O sea, pero no, perdón, no sé si ya tenemos que pagar comisión por un anuncio, ¿verdad? Yo espero que no. Y estaba mal esa piececita, ¿verdad? Y estaba generando que todo diera resultados que no eran lógicos, ¿verdad? Entonces, todos nos podemos equivocar. Entonces, necesitamos esa revisión de los datos mandones, como tú dices, para que podamos tener un diálogo con la computadora, porque el ingeniero no es la computadora, somos nosotros. Es correcto. Ni es el arquitecto tampoco, en el otro esquema que les decía, ¿no? O sea, pues el arquitecto ya puso las columnas aquí, entonces pues ya nada más le ponemos las varillas. No. De hecho, en ese sentido, tú ya tienes más experiencia, ya has hecho más en cuanto al desarrollo completo de una obra. Nosotros aquí, los de abajo, los de a pie, siempre emanamos del arquitectónico, ¿no? Nos entrega el proyecto arquitectónico, eso es lo que requiere el cliente conceptualmente, funcionalmente, y ya nosotros tenemos que trabajar en la estructuración que nos permita que esos espacios se respeten en la medida de lo pertinente, ¿no? Doc, un poquito recapitulando el asunto, si yo te preguntara ¿cuáles son tus 3 proyectos más emblemáticos en tu vida profesional?